Salmo 103. Alma mía, bendice al Señor. Todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te corona de amor y de compasión. Él sacia tus deseos con bienes, de modo que tu juventud se renueva como la del águila. El Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, sus obras a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor. No estará siempre acusando, ni guardará rencor para siempre. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Porque tan alto como los cielos sobre la tierra, así de grande es su amor para los que le temen, y tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen, porque Él conoce de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. La vida de los mortales es como la hierba, florecen como la flor del campo. Pasa el viento por ella y deja de ser, y su lugar no la reconoce más. Pero el amor del Señor, desde siempre y para siempre, está con los que le temen, y su justicia con los hijos de sus hijos, con los que guardan su pacto y recuerdan cumplir sus preceptos. El Señor estableció su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo su palabra. Bendecid al Señor todos sus ejércitos celestiales, siervos suyos que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Isaías, capítulo 54. Canta, mujer estéril, tú que no diste a luz, prorrumpe en cantos, grita de alegría, tú que no estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la casada, dice el Señor. Ensanchad el lugar de vuestra tienda, desplegad, sin escatimar, las cortinas de vuestra morada, alargad las cuerdas, reforzad las estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Tu descendencia heredará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, no serás avergonzada, no te abochornes, no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor es el Santo de Israel. Se le llama Dios de toda la tierra. El Señor te llamará como a mujer abandonada y de espíritu abatido, como esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arrebato de ira escondí de ti mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Para mí esto es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé no cubrirían más la tierra. Así ahora he jurado no enojarme contra ti ni reprenderte. Aunque se conmuevan los montes y tiemblen las colinas, mi amor inquebrantable no se apartará de ti, ni será removido mi pacto de paz, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Música, ciudad afligida, azotada por la tormenta y sin consuelo. He aquí que yo asentaré tus piedras sobre turquesas y tus cimientos sobre lapislázuli. Haré de rubíes tus almenas,
tus puertas de joyas resplandecientes y todos tus muros de piedras preciosas. Todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. En justicia serás establecida. Lejos de ti estará la tiranía. Nada tendrás que temer. Lejos de ti el terror no se acercará a ti. Si alguno te ataca, no será de mi parte. Quien te ataque, ante ti caerá. Mira, yo he creado al herrero que aviva el carbón en el fuego y forja un arma para su obra, y yo he creado al destructor para arrasar. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y refutarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su vindicación de parte mía declara el Señor. Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento en mí que no da fruto lo corta, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como el sarmiento y se seca. Los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os destiné para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os odia, sabed que a mí me odió primero. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, como no sois del mundo, sino que yo os elegí de en medio del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad la palabra que os dije: el siervo no es más que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi enseñanza, también guardarán la vuestra. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto, y sin embargo me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y
vosotros también daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque camine por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges con aceite mi cabeza, mi copa rebosa. Ciertamente, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 91. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad es escudo y baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que destruye a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos, porque has dicho, el Señor es mi refugio, y has puesto al Altísimo por tu morada. No te sucederá mal, ni plaga se acercará a tu tienda, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás al león y a la cobra, hollarás al león joven y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Filipenses capítulo 4. Por tanto, hermanos míos, a quienes amo y extraño, mi alegría y mi corona, manteneos firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y ruego a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, y a ti también, compañero fiel. Te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos siempre en el Señor. Otra vez digo, alegraos, que vuestra gentileza sea evidente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, si algo es excelente o digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, eso practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Me alegré mucho en el Señor de que por fin hayáis hecho renacer vuestro interés por mí. En realidad, ya os interesabais, pero os faltaba la ocasión. No lo digo porque esté necesitado,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto a estar saciado como a tener hambre, a tener abundancia y a padecer necesidad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Con todo, habéis hecho bien en participar en mi tribulación. Y vosotros, filipenses, sabéis que al comienzo de la predicación del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en asunto de dar y recibir, excepto vosotros solos. Pues aun cuando estaba en Tesalónica, una y otra vez me enviasteis para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy bien provisto desde que recibí de Epafrodito lo que me enviasteis, como fragante aroma, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Isaías capítulo 40. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, y decidle que ya ha cumplido su servicio, que su iniquidad ha sido perdonada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: en el desierto preparad el camino del Señor. Allanad en la soledad una calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y la gloria del Señor será revelada, y toda carne a una la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Una voz dice: clama. Y respondí: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y toda su belleza como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Música, tú, que llevas buenas nuevas a Sión, súbete a un monte alto. Tú, que llevas buenas nuevas a Jerusalén, alza fuertemente la voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios viene con poder, y su brazo gobierna por él. Su recompensa le acompaña, y su retribución le precede. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las que están criando. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, o con su palmo midió los cielos? ¿Quién pesó el polvo de la tierra en una medida, y pesó los montes con balanza y las colinas con pesas? ¿Quién dirigió al Espíritu del Señor, o qué consejero le enseñó? ¿A quién pidió consejo para ser instruido? ¿Quién le enseñó el camino del derecho? ¿Quién le enseñó conocimiento o le mostró la senda de la inteligencia? Las naciones son como gota de agua en un cubo, y como polvo menudo en la balanza. El Líbano no basta para el fuego del altar, ni sus animales para el sacrificio. Todas las naciones ante él son como nada. Para él cuentan menos que nada y que lo que no es.
¿A quién, pues, compararéis a Dios? ¿Qué imagen le asemejaréis? El artesano funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y forja cadenas de plata. El que es demasiado pobre para tal ofrenda, escoge madera que no se pudra. Busca un hábil artesano que erija un ídolo que no se tambalee. No lo sabéis, no lo sabéis. ¿Habéis oído? ¿No os lo contaron desde el principio? ¿No habéis comprendido desde los cimientos de la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él despliega los cielos como un toldo y los extiende como tienda para habitar. Él reduce a la nada a los príncipes y a los gobernantes de la tierra los vuelve en nada. Apenas plantados, apenas sembrados, apenas echan raíz en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos, se secan y el torbellino los arrastra como rastrojo. ¿A quién, pues, me compararéis? ¿O quién será mi igual? Dice el Santo. Alzad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estos astros? El que saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre, por la grandeza de su poder y la fuerza de su dominio, ninguno falta. ¿Por qué dices Jacob y hablas, Israel? Mi camino está oculto al Señor, y mi causa pasa desapercibida a mi Dios. ¿No lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga, y su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, y los mozos flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Jeremías, capítulo 29. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que quedaron entre los desterrados, y a los sacerdotes, profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Fue después de que el rey Jeconías, la reina madre, los oficiales del palacio, los príncipes de Judá y Jerusalén, los artesanos y herreros salieran de Jerusalén. La carta la confió a Elasa, hijo de Safán, y a Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Babilonia. Decía: Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los deportados que hice llevar de Jerusalén a Babilonia: construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, casaos y tened hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y casad a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad la paz y la prosperidad de la ciudad a la que os he llevado cautivos. Orad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas y adivinos que están entre vosotros. No hagáis caso de los sueños que ellos sueñan, pues profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié, declara el Señor. Así dice el Señor: cuando se cumplan 70 años para Babilonia, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes
de Mamb, bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar, declara el Señor, y haré volver vuestra cautividad. Os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a los que os desterré, declara el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Decís: el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. Pues así dice el Señor acerca del Rey que se sienta en el trono de David y de todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no salieron con vosotros al destierro. Así dice el Señor de los ejércitos: enviaré contra ellos espada, hambre y peste. Los haré como higos tan malos que no se pueden comer. Los perseguiré con espada, hambre y peste. Naciones a donde los arroje, porque no escucharon mis palabras, declara el Señor, que les envié insistentemente por medio de mis siervos los profetas, y vosotros, deportados, tampoco escuchasteis, declara el Señor. Por tanto, oíd la palabra del Señor, todos los desterrados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y de Sedequías, hijo de Maaseías, que os profetizan mentira en mi nombre. Yo los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante vuestros ojos, y por ellos se tomará esta maldición entre todos los desterrados de Judá que estén en Babilonia. Ponga el Señor sobre ti como a Sedequías y como a Acab, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego, porque han cometido infamia en Israel, han cometido adulterio con las mujeres de sus prójimos, y han hablado en mi nombre palabras mentirosas que yo no les mandé. Yo lo sé y soy testigo, declara el Señor. A Semaías el Nehelamita dirás: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo de Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiadá, para que supervises la casa del Señor. Pone en el cepo y en el collar a todo loco que se haga pasar por profeta. ¿Por qué, pues, no has reprendido a Jeremías de Anatot, que se hace pasar por profeta entre vosotros? Porque nos ha enviado a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. El sacerdote Sofonías leyó esta carta a oídos del profeta Jeremías. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías: envía a decir a todos los desterrados: así dice el Señor acerca de Semaías, el Nehelamita, por cuanto Semaías os ha profetizado sin que yo lo enviara, y ha hecho confiar en mentira. Por eso dice el Señor: castigaré a Semaías el Nehelamita y a su descendencia. No tendrá a nadie de los suyos morando en medio de este pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, declara el Señor, porque predicó rebelión contra el Señor. Romanos, capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos obtenido, mediante la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia,
carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado estaba en el mundo antes de la ley, aunque el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Ni se puede comparar el don de Dios con lo que resultó del pecado de uno. El juicio, a causa de un solo pecado, condujo a condenación, pero el don, a causa de muchas transgresiones, condujo a justificación. Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte por medio de aquel uno, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por una sola transgresión vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por un solo acto de justicia vino la justificación que da vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lamentaciones, capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de la ira del Señor. Me condujo y me hizo andar en tinieblas, y no en luz. Ciertamente, una y otra vez, vuelve su mano contra mí todo el día. Ha hecho envejecer mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos, me ha cercado y rodeado de amargura y de fatiga. Me hizo habitar en las tinieblas, como los muertos de antaño. Me cercó con muro para que no saliera, agravó mis cadenas. Aun cuando grito y pido auxilio, cierra el paso a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso al acecho, como león escondido. Desvió mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Tensó su arco y me puso como blanco para la flecha. Hizo entrar en mis entrañas las flechas de su aljaba. Fui escarnio de todo mi pueblo, su canción, todo el día. Me colmó de hierbas amargas y me dio a beber acíbar. Quebró mis dientes con grava, me revolcó en la ceniza. Se alejó de la paz mi alma, olvidé el bienestar y dije,
Ha perecido mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Lo recuerdo bien, y mi alma se abate dentro de mí. Esto traigo a la memoria, y por eso tengo esperanza, que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus compasiones. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, me digo, por eso en Él esperaré. Bueno es el Señor para quienes en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solitario y guarde silencio, porque es Dios quien se lo impuso, que ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, que ofrezca la mejilla al que le hiere y se sacie de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la grandeza de su misericordia, porque no humilla ni aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Pisotear bajo los pies a todos los prisioneros de la tierra, negar al hombre su justicia delante del Altísimo, torcer la causa del hombre, no lo vería el Señor. ¿Quién puede hablar y que suceda si el Señor no lo manda? ¿No salen de la boca del Altísimo lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lámese cada uno por su pecado. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos, y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios en los cielos, y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado, y tú no has perdonado. Te has cubierto de ira y nos has perseguido. Mataste sin piedad, cubriste de nube, para que no pasara la oración. Nos has hecho escoria y desecho en medio de los pueblos. Abrieron contra nosotros su boca todos nuestros enemigos. Temor y foso vinieron sobre nosotros, asolamiento y ruina. Ríos de agua derrama mi ojo por la destrucción de la hija de mi pueblo. Mi ojo fluye sin descanso, sin alivio, hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. Lo que veo aflige mi alma por todas las mujeres de mi ciudad. Sin causa, me cazaron como a un pájaro mis enemigos. Cortaron mi vida en la fosa y echaron piedra sobre mí. Aguas se cerraron sobre mi cabeza. Dije: estoy perdido. Invoqué tu nombre, Señor, desde lo más profundo de la fosa. Oíste mi voz. No cierres tu oído a mi suspiro, a mi clamor. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste: no temas. Tú, Señor, defendiste mi causa, rescataste mi vida. Has visto, Señor, el agravio que me han hecho. Hazme justicia. Has visto toda su venganza, todos sus planes contra mí. Has oído sus insultos, Señor, y sus maquinaciones contra mí, las murmuraciones y meditaciones de mis adversarios contra mí todo el día. Míralos, sentados o en pie, me cantan burlas. Dales su recompensa, Señor, conforme a la obra de sus manos. Cubre sus corazones con tu velo. Caiga sobre ellos tu maldición. Persíguelos con tu enojo y destrúyelos de debajo de los cielos del Señor. 1 Pedro, capítulo 5. A los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que ha de ser revelada, os exhorto: apacentad la grey de Dios que está a vuestro cargo, cuidando de ella, no por obligación, sino voluntariamente según Dios, no por ganancia deshonesta, sino con entrega, no como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino siendo ejemplos del rebaño.
y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, los más jóvenes, someteos a los ancianos, y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad por todo el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano fiel, os he escrito brevemente, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Permaneced en ella, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con beso de amor. Paz a todos vosotros que estáis en Cristo. Música, Hebreos, capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivid libres del amor al dinero, contentándoos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros dirigentes, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es bueno que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con comidas rituales, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, por medio de Jesús, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros dirigentes, someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, pues esto no os sería provechoso. Orad por nosotros, confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de entre los muertos,
a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, iré a veros con él. Saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os fortalecerá y guardará del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto a vosotros, en que hacéis y haréis lo que os mandamos. Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros sabéis cómo debéis imitarnos. No vivimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Antes, con trabajo y fatiga, trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un ejemplo que imitar, porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Oímos que algunos andan entre vosotros desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por carta, señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El saludo es de mi propia mano, de Pablo. Esta es la señal en todas mis cartas. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Efesios, capítulo 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, seguro que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes os escribí brevemente. Al leer esto, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, Creador de todas las cosas, para que ahora, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
en quien tenemos libertad y acceso con confianza mediante la fe en Él, por lo cual os ruego que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Romanos, capítulo 15. Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda tener entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Digo pues, que Cristo se hizo servidor de los circuncisos en favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. Y otra vez Isaías dice, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. En él esperarán los gentiles. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy convencido de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capacitados para amonestaros unos a otros. Sin embargo, os he escrito con atrevimiento en parte, para recordaros, por la gracia que me es dada de Dios, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que toca a Dios. No os haré hablar de cosa alguna, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado el Evangelio de Cristo en su plenitud, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Antes, como está escrito, a quienes no les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Por eso
me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo ya más lugar en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y que me encaminaréis allá, una vez que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Mas ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bien, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré de vosotros a España, y sé que cuando vaya a vosotros, iré con abundancia de la bendición de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los rebeldes en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malvados para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Música. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz con que a ti clamó. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón te dice, buscad mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo, el Señor me recogerá. Enséñame, Señor, tu camino, y guíame por senda llana a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos falsos que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, mientras me esforzaba en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez para siempre entregada a los santos, porque se han infiltrado algunos hombres impíos, de quienes desde antiguo se había escrito para esta condenación,
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ya lo sabéis todo, quiero recordaros que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, en tinieblas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera que aquellos se entregaron a inmoralidad sexual e iban tras vicios contra naturaleza, están puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Estos, en cambio, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras olas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos. Su boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían: «En el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos». Estos son los que causan divisiones, sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, tened misericordia; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Música, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén.